María. En el librito de los ejercicios, San Ignacio pone 3 gracias que son como el resumen del fruto de esta primera etapa de los ejercicios. Y él dice que estas 3 gracias son, en primer lugar, un conocimiento íntimo de lo que han sido mis pecados en mi vida, para aborrecerlos en conjunto. Segundo, una sensación del desorden habitual que hay en mi manera de actuar, para que aborreciendo ese desorden me enmiende y ordene en adelante. Ese desorden no es propiamente pecado, sino desorden, es decir, inconstancia en mis propósitos, reacciones de impaciencia, el cambio de ánimo. A veces estoy con ánimo, otras veces estoy deprimido. Esas son los desórdenes. Y esos desórdenes tienen que ver, más bien con mi naturaleza, pero también son origen de muchos pecados. Y por eso Dios no solamente perdona, sino también sana. Y he de pedir también esta sanación del Señor. Y tercero, un conocimiento claro de la falsedad de los valores mundanos, para que aborreciéndolos me aparte de las cosas mundanas y vacías del verdadero valor. Es decir, el mundo que nos rodea y que tiene sus pseudo valores y todo el mundo anda, diríamos, tras eso. Y esta tercera gracia la vamos a ver sobre todo en la segunda etapa, cuando vemos los ejemplos de Jesús, el camino que Él ha tomado. Y como estas 3 gracias son tan fundamentales, San Ignacio propone que nos pidamos primero a la Santísima Virgen que ella interceda por nosotros, que recemos una Ave María. Después, apoyados y confiados en la intercesión de María, pediríamos esto a Jesús con el alma de Cristo. Y por último, apoyados en Jesús y en María, pediríamos esto al Eterno Padre. Esto sin duda me parecía a él como una especie de mecanismo infalible. Primero María, después Jesús y el Eterno Padre. Vamos a pedir con estas 3 oraciones. Esta meditación es una meditación bien, digamos, objetiva. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la misericordia de Dios? Y en tercer lugar, nuestra conversión. De modo que pecado, misericordia, conversión. Y la Biblia nos habla sobre el pecado, pero luego con el pecado de Adán y Eva, que es como esencia de todo pecado. Ellos tienen muy claro lo que no deben hacer y sin embargo lo hacen. De modo que no pueden, no deben comer esa fruta, pero les parece bien y por eso lo hacen. No tu voluntad, sino la nuestra. Este es el pecado. Y en todo pecado tiene que haber esa conciencia de que uno está haciendo algo que Dios no quiere, algo que está mal. Y si no hay esa conciencia, bueno, no hay pecado. Puede ser que sea un arrebato, puede ser una equivocación, puede ser cualquier cosa, pero el pecado supone eso, conocer que uno está haciendo mal y hacerlo.
Después la Biblia va presentando otros pecados. El pecado de Caín es el primer pecado contra el hermano, de modo que también es un pecado típico, ¿no? Después Torre de Babel es un pecado así colectivo, se ponen de acuerdo para hacer una torre y así desafiar a Dios. Más cerca de nosotros está el pecado de David, y ahí también él siente atracción por esa mujer. Él tiene un pequeño harem, parece que en ese tiempo eso no llamaba la atención y no estaba prohibido. Tenía como 5 o 6 mujeres y se siente atraído hacia esa mujer y pregunta: ¿quién es Betsabé? Y le dijeron: es la esposa de Urías. De modo que él comprendió que ella estaba casada con Urías y él debía respetarla. Sin embargo, él cae en la tentación y después trata de tapar ese pecado y en vez de hacer las cosas mejor, las hace peor. Más cerca de nosotros tenemos el pecado de Pedro. Jesús le había dicho: cuidado, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y él dice: no, yo de ninguna manera voy a morir antes que negarte. Y Pedro cae lastimosamente, negando y después negando con juramento y negando con juramento imprecaciones, que Dios me castigue si yo estoy mintiendo, etc. Y uno podría estar tentado a decir: bueno, pobre Pedro se encontró y no supo lo que estaba diciendo. Pero la Biblia lo presenta como pecado. De modo que si la Biblia lo presenta como pecado, sabemos que él tuvo la gracia de poder salir de ahí, por lo menos después de la primera negación, y sin embargo quedó. Hay muchas veces un misterio ahí, ¿por qué quedó? Pero en fin, ese es el hecho. En esto del pecado, el pecado analizado así filosóficamente, psicológicamente, es lo más difícil que hay. Porque ¿cómo puede uno, cómo va a hacer uno algo que es plenamente consciente, que sabe que Dios no quiere? Pero el hecho es que la Biblia presenta pecados, y por eso sabemos que Pedro pecó, porque la Biblia lo presenta como un pecado. Pero cuando vemos pecados, hemos de pensar también en la misericordia de Dios. Y desde luego Jesús nos dice que Dios ama a buenos y malos. De modo que el amor de Dios es un amor incondicionado. Es decir, Él nos ama aun cuando nosotros nos apartamos de Él. La misericordia de Dios es esa. Y en el caso de Pedro, podemos estar seguros de que hubo gracias de Dios. En primer lugar, el mismo Evangelio nos cuenta que Jesús miró a Pedro y Pedro sintió, salió y lloró amargamente. La gracia de la contrición. Eso está en Salmo 51, es el Salmo de la contrición. Es el salmo que escribió David
después de su pecado, cuando él realmente se arrepintió de todo lo que había hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, de modo que no conforme al pecado, sino que piedad es conforme a la misericordia infinita de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este Salmo 51, Salmo de contrición, ha sido la oración preferida de innumerables pecadores. Una segunda gracia que Dios dio a Pedro fue la esperanza, la confianza en el perdón. Lo contrario de la confianza es la desesperación. De modo que Pedro no se desesperó. Y esa confianza está, la confianza del perdón está en Salmo 103. Es un salmo realmente de la misericordia de Dios. Bendice, alma mía, a Yahvé, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y después más abajo dice que como es la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese temor es el temor filial, el temor del hijo que ha ofendido a su padre. Y después dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La distancia entre oriente y occidente es una distancia infinita, porque uno siempre puede ir más allá del oriente y más allá del occidente. Entonces, cuando Dios perdona, aleja de nosotros la culpa infinitamente, es decir, hace desaparecer la culpa. No queda con resquemores. Él perdona y perdona absolutamente. En la misericordia de Dios se ve también en el Nuevo Testamento, en Lucas 15. Es el gran capítulo de la misericordia, y la misericordia trae la conversión. Conversión significa cambio. El pecador cambia de orientación. En Lucas 15 tenemos 3 parábolas de Jesús. La primera es la parábola de la oveja perdida. Y esa oveja se perdió, es como la figura del pecador que se apartó del rebaño, se separó del pastor, y el pastor no se conforma con que se haya perdido esa oveja.
sale a buscarla, la encuentra y la trae sobre sus hombros y dice aquí Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De modo que el arrepentimiento significa la vuelta hacia Dios y esa vuelta hacia Dios es la conversión. Después San Lucas pone la parábola de la mujer que tiene 10 monedas y pierde una y bueno, es una pequeña tragedia, la décima parte de sus ahorros y no sabe si ha sido un robo, si realmente estaba ahí o qué, pero barriendo de nuevo ella encuentra esa moneda. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después está la parábola del hijo pródigo, que es realmente la parábola del Padre misericordioso. Y ahí también tenemos con más detalle la separación, el apartamiento del hijo que quiere hacer su vida independiente y cae en la miseria y después volviendo en sí, este es el momento de conversión, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es como el primer paso de conversión, un deseo de volver. Y San Pablo dirá que Dios pone en nosotros primero el deseo y después la posibilidad. De modo que ese deseo ya es una gracia de Dios. Y entonces imagina, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de mis jornaleros. Ese es el deseo, la imaginación, podríamos decir, de la vuelta al Padre. Y se va a ofrecer a ser un jornalero ahí y confía que el Padre lo va a aceptar de esa manera. Pero podemos estar seguros que en la realidad de las conversiones muchas veces no es tan fácil. En este caso, bueno, él pensaría, bueno, ¿qué van a decir los otros? Voy a cambiar de vida, voy a confesar abiertamente mi equivocación, he hecho un papelón, etc. Se necesita cierta humildad también para cambiar de vida, para convertirse. Se necesita una ayuda de Dios para esta conversión. Y entonces sabemos cómo él vuelve y su padre inmediatamente lo reconoce y lo restablece en todo. El hijo no alcanza a decir que lo acepte como jornalero. El padre, eso está fuera de cuestión. Y el hijo es restablecido completamente en su primer estado. Conversiones
tenemos también conversiones reales, ¿no?, en palabras, en los Hechos de los Apóstoles, cuando el día de Pentecostés, Pedro echa en cara al pueblo la muerte de Jesús. Les explica las profecías y concluye: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta palabra de Pedro, por supuesto, ayudada por la gracia en los corazones de los oyentes, hace efecto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es, podríamos decir, la esencia de la conversión, un deseo de cambiar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos sintieron que debían cambiar. Este mismo cambio, esta conversión, la cita es, espera un momentito, Hechos 2:37. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, patear contra un aguijón. Pablo ahí, que iba tan seguro al frente de un grupo de soldados y todo lo demás, y con todos sus proyectos de persecución de los cristianos, siente un poder superior. Es lo que le va a... y cae en tierra, y es la voz de Jesús, y Jesús le dice: mire, tú estás haciendo una cosa inútil, estás tratando de patear contra un aguijón, algo que resiste. Y entonces Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambio de vida. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la conversión. Y nosotros hemos de pedirle al Señor la gracia de que Él nos ilumine, que Él nos dé la gracia de convertirnos. Y de convertirnos más. Siempre hay más y más. Y entonces el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De modo que ahí Dios no le da a él instrucciones inmediatamente, sino que se va a dar a través de otros. De modo que pidamos al Señor la gracia de esa conversión, conocer el pecado y conocer su misericordia y la gracia de conversión, siempre
hay más y más. El Señor siempre nos está llamando a nueva conversión.